En 1634, una pequeña ciudad de Francia se convirtió en el escenario de uno de los casos más aterradores y polémicos en la historia de la Iglesia Católica. Todo comenzó cuando un grupo de monjas afirmó que un sacerdote las estaba atacando, no con sus propias manos, sino a través de fuerzas demoníacas. Lo que siguió fueron exorcismos públicos, gritos que miles de personas aseguraron escuchar, acusaciones de brujería, un juicio que terminó en la hoguera y un misterio que casi 400 años después sigue dividiendo a historiadores, sacerdotes y expertos en fenómenos paranormales. Pero hay un detalle que casi nadie conoce y podría cambiar por completo la forma en que entendemos esta historia. Para entender cómo un convento de monjas terminó convirtiéndose en el escenario de uno de los casos de supuesta posesión más famosos de la historia, primero tenemos que viajar casi 400 años al pasado. Nuestra historia comienza en la ciudad de Loudun, al oeste de Francia. Hoy es un lugar tranquilo, pero a principios del siglo XVII era una población marcada por las tensiones religiosas y políticas. Francia atravesaba una época complicada. Católicos y protestantes llevaban décadas enfrentándose, y aunque oficialmente existía una relativa paz, la desconfianza seguía presente en prácticamente todos los rincones del país. En ese contexto, la Iglesia Católica ejercía una enorme influencia sobre la vida cotidiana. Las acusaciones de herejía, brujería o pactos con el demonio eran tomadas con absoluta seriedad, y muchas personas podían ser juzgadas e incluso ejecutadas únicamente por la sospecha de haber cometido alguno de estos delitos. Fue precisamente en esta ciudad donde vivía un sacerdote llamado Urbain Grandier. Grandier era considerado un hombre muy culto. Había estudiado teología, era un excelente orador y sus sermones atraían a numerosos fieles. Sin embargo, también tenía una personalidad que despertaba fuertes críticas. Era conocido por su carácter orgulloso, por enfrentarse públicamente a otras autoridades religiosas y por expresar opiniones que no siempre agradaban a quienes ocupaban posiciones de poder. Con el paso de los años, comenzó a acumular enemigos. Algunos lo acusaban de romper el voto de castidad al mantener relaciones con varias mujeres. Otros aseguraban que utilizaba su influencia para burlarse de personas importantes de la ciudad. Aunque nunca todas esas acusaciones pudieron demostrarse de manera concluyente, su reputación comenzó a deteriorarse. Mientras tanto, a pocos kilómetros de allí, existía un convento de monjas ursulinas. En aquel convento vivía una joven religiosa llamada Jeanne de Sange, quien ocupaba el cargo de madre superiora. Desde pequeña había padecido diversos problemas físicos y de salud, y algunos documentos de la época también describen que sufría episodios de ansiedad y fuertes cambios emocionales. Hoy es imposible establecer un diagnóstico con certeza, pero estos detalles aparecen mencionados en varios registros históricos. Según los relatos conservados, Jeanne escuchó hablar en numerosas ocasiones sobre Urbain Grandier. Nunca habían tenido una relación cercana, pero la figura del sacerdote comenzó a ocupar un espacio importante dentro de sus pensamientos. Todo cambió alrededor del año 1632. De acuerdo con los testimonios recogidos en aquella época, la Madre Superiora afirmó que durante las noches empezaba a tener visiones extrañas. Decía ver la figura de un sacerdote entrando en su habitación mientras ella permanecía inmóvil. Aseguraba que esa presencia intentaba seducirla y que después desaparecía sin dejar rastro. Con el paso de los días,
aquellas experiencias comenzaron a intensificarse. Jean afirmó que ya no era únicamente ella quien veía esos fenómenos. Poco después, varias religiosas aseguraron estar experimentando situaciones similares. Algunas decían escuchar voces desconocidas. Otras afirmaban sentir golpes invisibles o una presencia que recorría los pasillos del convento durante la madrugada. Al principio, las autoridades religiosas pensaron que podía tratarse de un problema espiritual aislado. Sin embargo, los acontecimientos comenzaron a multiplicarse. Varias monjas empezaron a presentar comportamientos que sus contemporáneos consideraban imposibles de explicar. Los documentos describen episodios donde algunas religiosas gritaban durante horas, sufrían fuertes convulsiones, aseguraban sentir un dolor insoportable y decían que algo las obligaba a blasfemar durante las oraciones. Algunos testigos afirmaban que ciertas monjas reaccionaban con violencia al ver un crucifijo o escuchar pasajes de la Biblia. También aseguraban que respondían con una fuerza física fuera de lo común cuando intentaban sujetarlas. Es importante detenernos un momento aquí. Todos estos detalles aparecen en documentos escritos durante el siglo XVII. Sin embargo, no existen grabaciones, fotografías ni evidencia física que permita confirmar exactamente cómo ocurrieron esos episodios. Lo que conocemos proviene principalmente de testimonios de sacerdotes, funcionarios y personas que aseguraron haber presenciado aquellos acontecimientos. En esa época, la explicación más aceptada era una sola: posesión demoníaca. Los responsables del convento solicitaron ayuda a sacerdotes especializados para investigar lo que estaba ocurriendo. Comenzaron entonces los primeros interrogatorios. Durante esas sesiones, algunas monjas afirmaban que fuerzas malignas hablaban a través de ellas. Según las actas conservadas, llegaron incluso a mencionar nombres de demonios como Asmodeo, Leviatán, Behemoth y otros espíritus presentes en antiguos textos religiosos. Pero hubo un detalle que cambió completamente el rumbo de la historia. Cuando los sacerdotes preguntaron quién había permitido la entrada de esos demonios, varias religiosas señalaron exactamente a la misma persona: Urbain Grandier. Las monjas aseguraban que el sacerdote había realizado un pacto con el demonio y que había enviado a esos espíritus para atormentarlas mediante actos de brujería. La acusación era extremadamente grave. En la Francia del siglo XVII, ser señalado como brujo no significaba únicamente perder la reputación. También podía significar perder la libertad o incluso la vida. La noticia comenzó a extenderse rápidamente por Loudun, lo que inicialmente parecía un extraño episodio. Dentro de un convento, terminó convirtiéndose en un espectáculo del que hablaba toda la región. Personas de ciudades cercanas viajaban únicamente para intentar ver a las supuestas monjas poseídas. Las autoridades civiles empezaron a involucrarse. Los representantes de la Iglesia también. Y muy pronto, un caso que parecía limitarse a unas cuantas religiosas terminó llamando la atención de funcionarios cercanos al poderoso cardenal Richelieu, una de las figuras políticas más influyentes de Francia. Lo que nadie imaginaba era que, a partir de ese momento, la historia dejaría de centrarse únicamente en las monjas, porque todas las miradas comenzarían a dirigirse hacia un solo hombre, un sacerdote que llevaba años acumulando enemigos y cuya vida estaba a punto de cambiar para siempre. Las acusaciones contra Urbain Grandier no tardaron en salirse del convento. Lo que comenzó como el extraño comportamiento de unas cuantas monjas terminó convirtiéndose en un asunto de interés nacional. Para las autoridades religiosas,
aquello podía ser una auténtica posesión demoníaca. Pero para algunos historiadores también era la oportunidad perfecta para eliminar a un sacerdote que llevaba años enfrentándose a personas muy poderosas. Mientras tanto, dentro del convento, los episodios continuaban. Los exorcismos comenzaron a realizarse prácticamente todos los días, y con el paso de las semanas dejaron de ser ceremonias privadas. Se convirtieron en auténticos espectáculos públicos. Sacerdotes, nobles, médicos y habitantes de Ludun acudían para presenciar lo que ocurría con sus propios ojos. Los registros de la época describen escenas impactantes. Algunas monjas gritaban durante horas, otras sufrían violentas convulsiones, y varias aseguraban que una fuerza invisible hablaba a través de ellas. Los exorcistas afirmaban que los supuestos demonios respondían preguntas en latín, revelaban secretos sobre los asistentes e incluso pronunciaban blasfemias durante las oraciones. Sin embargo, esos mismos testimonios son objeto de debate en la actualidad. Algunos especialistas consideran que pudieron estar influenciados por las creencias religiosas de la época, mientras que otros creen que las monjas pudieron sufrir un fenómeno de histeria colectiva, intensificado por la presión psicológica y la enorme atención que estaba recibiendo el caso. Pero en el siglo XVII, casi nadie contemplaba esa posibilidad. Para la mayoría de las personas, la explicación era clara. Alguien había enviado a los demonios, y todas las acusaciones seguían apuntando hacia el mismo hombre. Urbain Grandier fue arrestado y sometido a una larga investigación. Durante el proceso, las autoridades afirmaron haber encontrado documentos que supuestamente demostraban que había hecho un pacto con el diablo. Entre ellos destacaba un texto que, según los jueces, estaba firmado por varios demonios y por el propio Grandier. Hoy, la inmensa mayoría de los historiadores considera que ese documento carece de credibilidad y que probablemente fue fabricado para reforzar las acusaciones. Aún así, en aquella época fue presentado como una prueba decisiva. Grandier negó cada una de las acusaciones. Insistió hasta el último momento en que nunca había practicado brujería y que todo formaba parte de una conspiración para destruirlo. Incluso bajo tortura, continuó proclamando su inocencia. Finalmente, el tribunal lo declaró culpable. El 18 de agosto de 1634, Urbain Grandier fue condenado a morir en la hoguera. Los relatos cuentan que fue llevado a la plaza principal de Ludun, frente a una multitud que esperaba presenciar la ejecución. Antes de que el fuego fuera encendido, volvió a declarar que era inocente y pidió a Dios que perdonara a quienes lo estaban condenando. Minutos después, las llamas consumieron su cuerpo. Para muchos, con la muerte del sacerdote, debía terminar también el supuesto tormento de las monjas. Pero eso no ocurrió. Según los registros históricos, varias religiosas continuaron presentando los mismos comportamientos durante meses e incluso años después de la ejecución. Ese detalle alimentó las dudas de quienes comenzaron a preguntarse si Grandier realmente había sido el responsable de lo ocurrido. Con el paso del tiempo, los episodios fueron desapareciendo poco a poco. La Madre Superiora, Jeanne Desange, aseguró finalmente haber sido liberada de los demonios y dedicó el resto de su vida a escribir sobre sus experiencias. Sus memorias todavía se conservan y representan una de las principales fuentes para conocer este caso, aunque los historiadores recuerdan que reflejan únicamente su versión de los hechos. Entonces, ¿qué ocurrió realmente en Ludun? La respuesta depende de quién haga la interpretación. Para algunos creyentes,
las monjas fueron víctimas de una auténtica posesión demoníaca, y los exorcismos documentan uno de los casos más extraordinarios de la historia de la Iglesia. Para muchos historiadores, en cambio, el contexto ofrece otra explicación. Francia atravesaba una época marcada por conflictos religiosos, luchas de poder y un profundo miedo a la brujería. Urbain Grandier tenía numerosos enemigos y su personalidad lo había enfrentado con figuras influyentes. Bajo esas circunstancias, las acusaciones de las monjas pudieron convertirse en la excusa perfecta para eliminarlo. Otros investigadores apuntan a un fenómeno de histeria colectiva o sugestión. En comunidades cerradas como los conventos del siglo XVII, donde la disciplina era estricta y las creencias sobre el demonio estaban profundamente arraigadas, el miedo podía propagarse con enorme rapidez y manifestarse de formas sorprendentes. Lo cierto es que, casi 4 siglos después, ninguna explicación ha logrado convencer a todo el mundo. No existen pruebas que permitan demostrar de manera definitiva que las monjas estuvieron poseídas. Pero tampoco hay evidencia suficiente para reconstruir con absoluta certeza todo lo que ocurrió entre los muros de aquel convento. Y quizá esa sea la razón por la que la historia de Ludun sigue fascinando a tantas personas. Porque más allá de las creencias, los documentos históricos confirman que un grupo de monjas afirmó estar atormentado por fuerzas demoníacas, que un sacerdote fue acusado de brujería, sometido a juicio y ejecutado en la hoguera, y que este episodio quedó registrado como uno de los casos más extraños y controvertidos en la historia de la Iglesia Católica. La verdadera pregunta es si aquello fue una posesión o una tragedia provocada por el miedo, la fe y el poder.